Ha sido hecha esta mañana. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por la exposición tan clara que haces a través de la oración, del propósito, el proyecto y la obra de Dios. Gloria a Dios por ello. Hermanos, para aquellos que quieran apuntar, hoy he puesto por título ¿qué sentido tienen las pruebas? ¿Qué sentido tienen los exámenes en nuestra vida? Yo no sé cómo es tu corazón en este momento, o tu mente, en cuanto a la preocupación, cómo vives. ¿Vives en amor? ¿Vives en preocupación? ¿Vives en temor? ¿Vives cómo es tu relación con Dios? Y a veces la vida nos plantea pruebas, exámenes, en las cuales manifestamos quiénes somos nosotros. Es el sentido de la prueba, un examen de las cualidades y de las actitudes de alguien. Quiénes somos lo manifestamos a través de cómo reaccionamos frente a las circunstancias que vivimos. Vivimos momentos difíciles, ¿y cuándo no? ¿Cuándo la vida ha sido fácil? ¿Cuándo ha sido fácil? ¿Qué es la actitud? La capacidad de una persona o una cosa para realizar adecuadamente una actividad, función o servicio. Si dijéramos qué sentido tiene la vida, hay algunos que dirían, vivirla, comer y beber y gozar y disfrutar. Cosa que a los creyentes no nos está prohibida. Es más, si leéis Deuteronomio, la palabra que aparece más frecuentemente es haréis fiesta. En mi nombre, dice el Señor. Dios nos quiere alegres y felices. Por eso siempre intenta proporcionarnos aquellos argumentos y aquellas razones para que nada nos amargue nuestra vida. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo, dice el apóstol? Hasta las cosas más graves y circunstancias más serias, nada me va a separar de vivir la eternidad con Cristo. ¿Amén? Amén. Nuestra fe está basada en el testimonio de personas como tú y yo. Nuestro Señor Jesús no dejó escrito nada. Fueron aquellas personas que vivieron con Él, que le conocieron, que nos han transmitido sus enseñanzas. Hemos de confiar en aquellos que fueron testigos de los hechos y de las palabras. Algunos, los críticos, los que siempre están buscando los tres pies al gato, nos dicen, claro, es que aquellos discípulos estaban interesados, se creyeron esa mentira y la publicaron. Bueno, fue una mentira por la que dieron la vida. Ojalá hubiera más mentirosos así. Ojalá hubiera más embusteros que entregaran su vida en la manifestación de aquellos que creen. Nosotros hoy tenemos el privilegio de tener estas Biblias donde se ha recopilado aquellos mensajes del Señor Jesús y de la historia previa en el Antiguo Testamento de la relación de los cielos con la tierra. Y hoy podemos leer y podemos saber a través del testimonio que una de las cosas que el Señor Jesús en posiblemente su último encuentro con los discípulos les dice en Juan 17: Padre, como tú me has enviado al mundo, como tú me has destinado a informar de quién eres tú, ahora yo, a mis discípulos, a estos que están aquí, yo les destino a ser informadores, a ser mensajeros, a ser ángeles del mundo. ¿Lo entendemos? Tu vida es la de un mensajero de Dios y la mía. ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno, es la oración de Jesús. Y por ellos yo me sacrifico a mí mismo. Yo me dedico mi vida a ellos. Qué diferente es la de aquel yo quiero vivir mi vida, a la del creyente que dice yo quiero vivir la vida que Dios me propone. ¿Veis la diferencia? Tú tienes derecho a vivir tu vida, pero que sepas, que yo sepa, que si yo puedo vivir mi vida y la separo de la vida con Dios, a lo mejor
Estoy alejado del camino de la gloria, del camino de la felicidad, del verdadero camino que debo llevar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy luz del mundo. Tú puedes destinarte todo el mundo a vivir, a gozar, a disfrutar, como hay gente, y a acumular y a destinar. Pero la vida es muy breve en comparación con la vida que nosotros nos propone para la eternidad. Dice Jesús, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dios ha sacrificado su vida para que nosotros podamos vivir el camino de Dios. El camino de Dios es posible, no es imposible. El camino de Dios es posible, porque Dios ha establecido un reino donde nosotros somos reyes, sacerdotes, reinas y princesas sacerdotisas. En este caso estamos al servicio en igualdad. Y dice, mas no ruego, Padre, por estos que están aquí, por este pequeño grupito, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué hermoso. Que Dios comprometa el mensaje celestial a lo que aquellos que habíamos de creer a través del tiempo pudiéramos incorporar en nuestra vida y testimoniar de ello. ¿Somos importantes para Dios? ¿Somos o no? El mundo está lleno de mentiras, de medias verdades, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Y es una verdad creída y repetida a través del tiempo. Las aflicciones y los sufrimientos forman parte de la vida humana. Jesús nos trae la vacuna, el antídoto. No os extrañéis de las dificultades que os han de sobrevenir. El mundo es un mundo lleno de alegrías, pero también de dolores, de penas, tristezas, congojas, amarguras, desazones, consternaciones, desalientos, abatimiento, desolaciones, desconsuelos, tribulaciones, quebranto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El mundo qué es? ¿Qué es? Una idea infantil del mundo es que todo el mundo es bueno y todo es fácil. No. Nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Nuestros niños, desde que son pequeñitos, los llevamos al colegio. Cuando preguntas a los jóvenes, ¿y cómo estás? Dices, los exámenes, estoy los exámenes. Este servidor, ustedes, cuando tenía 14, 15 años y tenía que examinarse, que entonces era examinarte de todas las asignaturas del año durante 2 días, este señor se descomponía por dentro. Se ponía así, porque un examen te califica. Es lo que hace Jesús a las iglesias en Apocalipsis del 1 y 2. Hace un corte y te califica. Si nosotros ahora como adultos nos examináramos de las mismas cosas que le examinan a Carlitos, ¿qué creéis que haríamos? ¿Aprobar o suspender? Suspender, porque no estamos en ello. Pero la prueba nos indicaría que no tenemos actualizada el conocimiento, bien sea de ciencias sociales, de matemáticas y tal. Un programa de televisión que tenía a adultos y a niños en escolares, veía que el que tenía las mejores notas eran los niños comparados con los padres y superiores, porque no estamos en ello. Y en las cosas de Dios. Si nos examináramos hoy en las cosas de nuestra relación con Dios, ¿estaríamos aprobados? ¿En qué momento de tu relación con Dios estás? Estás en el momento, y os voy a decir una cosa, os voy a contar una anécdota. Un amigo mío, filósofo, licenciado en filosofía, en España hace muchos años, tiene 77, acabó la carrera en España, se fue a Venezuela. Venezuela entonces era el paraíso, se ganaba 10 veces lo que se ganaba, 20 veces lo que se ganaba España, todo el mundo tenía dinero, todo el mundo vivía y disfrutaba. Bien. Ya de adulto, ya una vez siendo profesor de historia en Venezuela, quiso irse a Estados Unidos. Y dice, quiero formarme como psicólogo escolar. El hombre estudió durante 2 años. Acostumbrado a lo que se hacía en España, me di cuenta. Me dijeron que habría evaluaciones, habría exámenes. Y yo estaba esperando los exámenes como se hacía en España. Pasamos un examen, unas preguntas, unas contestaciones.
Y yo esperé allí y allí no venía un examen. Le dije, señor profesor, ¿cuándo nos examina? Y el señor profesor me dijo, constantemente. ¿Cómo constantemente? Sus calificaciones vienen por su comportamiento y lo que usted hace cada día. Mientras que usted está en la clase y participa, yo voy evaluándole. La evaluación es constante. No es un momento, es constante. Esta idea me lleva para deciros a vosotros, hermanos míos, que en nuestra relación con Dios, Dios no lo califica por el examen de un momento, sino que nos califica por nuestra vida constante. ¿Lo entendéis? Por eso hoy me reía de esa actitud cuando decían los católicos que si el Señor viene y me pilla en pecado mortal o venial, la extrema unción no me va a llegar y no va a ser eficiente. Yo no vivo con preocupación, porque Dios es el que me califica por la totalidad de mi vida y de mis hechos. Porque si yo veo solo un momento de tu vida, nadie sale aprobado, ¿vale? E incluso los conductores que llevamos más años, somos los que cometemos más infracciones, porque nos descuidamos. Ya no lo hacemos todo automáticamente, no valoramos el parar en un stop. Si ya sé que no viene de parar y me lo paso. Llevamos más tiempo. Si yo fuera alguien con la mala intención de desaprobarnos, le sería muy fácil, porque constantemente, como decimos, pecamos. Y nos damos golpes de pecho, yo pecador, me confieso, oh Dios Todopoderoso. Pues yo no soy creyente en Dios para decir yo pecador. Yo puedo decir, yo liberado por la sangre preciosa de Jesucristo, doy gracias a Dios porque vivo en la santidad de Dios. Amén. Amén. Y no voy a estar en una preocupación constante, ni por mi vida, ni lo que ocurra a lo largo de mi vida, sino mi preocupación va a ser lo que me dice la palabra que tengo que enfocar. Sé que constantemente estoy probado, pero por un juez justo, un juez que juzga no parcialmente como hacemos los hombres, sino que tiene un criterio de bondad y un criterio de misericordia que me hace vivir por encima de las circunstancias y de mis propias limitaciones. En la honestidad de Pablo, aquella ocasión que dice yo peleo constantemente porque mi naturaleza transformada, no significa que mi naturaleza esté muerta, sino que mi naturaleza espiritual tiene que ganar al hombre natural. A nadie nos gusta madrugar. Pero yo me diría, hermanos, ¿quién de vosotros en su trabajo podría llegar tarde un día y otro día y otro día y no le dirían nada? ¿Quién podía incumplir con lo que se espera de él y tener el sueldo a final de mes? ¿Por qué con Dios no nos comportamos más respetuosamente? Es lo que yo me pregunto. A veces creo que hay mejores actitudes fuera de la iglesia que en la iglesia. Nos olvidamos de la prioridad que debe tener el Señor en nuestra vida. Y si Dios no le priorizamos, os digo una cosa, la vida no nos va bien. A la vida no nos va bien como creyentes, si Dios no es la prioridad en nuestra vida. Y esa prioridad se demuestra andando. En la oración de Nair lo ha manifestado. Nuestro Señor Jesús nos lo recuerda una y otra vez. Juan 16:33. Os he dicho todo esto, ¿para qué? Unidos a mí encontréis paz. Os he hablado para que unidos a mí encontréis paz. La paz de nuestra vida se nos va cuando perdemos la unidad, la proximidad, la cercanía con Cristo. Hasta el creyente más fuerte del mundo, hasta el creyente que creáis que está más bendecido, como no esté unido a Cristo, no vive en paz. Podemos imaginarnos al hombre que arrastra masas, al hombre que tiene millones de seguidores en sus predicaciones, al hombre que queremos más bendecido. Pero si ese hombre no tiene una vida personal íntima con Cristo, no hay paz en su corazón, aunque tenga éxito en la vida. En el mundo, dice Jesús, tendréis ¿qué? Aflicciones, sufrimientos. Señor, gracias, porque tú estás haciendo un diagnóstico certero de la que vale es la realidad.
¿quién no ha sufrido en el mundo? E incluso a veces tenemos relaciones, creamos relaciones de amor, relaciones de trabajo, con ilusión, con entusiasmo, que fracasan y nos hacen sufrir, nos arrastran. Pero dice Jesús, yo he vencido al mundo. Es decir, que en la fe en Cristo, en la relación con Cristo, podemos encontrar victoria. Si hemos tenido una relación amorosa que ha sido fracasada, no te dice que el fracaso va a perdurar el resto de tu vida. Tú puedes reanudar cualquier otra relación en victoria. Si tú has tenido una relación de trabajo fracasada, no significa que toda tu vida va a ser un trabajo y un fracaso. Significa que puedes rehacer tu vida. Cosas que debemos aprender. Cosas que debemos incorporar y rectificar en nuestra vida. ¿Qué idea, qué propósito tienen las pruebas? Una finalidad espiritual en cuanto a nuestra relación con Dios. Probar nuestra fe y nuestras convicciones. Y enseñarnos a vivir en esperanza. Quedaros esto en vuestra mente. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué las aflicciones? Porque en medio de ellas estamos definiendo quién somos y nos hacen vivir en la esperanza. ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Os acordáis de Pedro? Pedro era uno de los 12, no el más insignificante. En esta primera carta, Pedro, se identifica como apóstol de Jesucristo. Y recordad, hermanos, en los tiempos que vivimos, que aquel que se atribuye a apóstoles solamente hubo 12. Y 13, si incorporamos a Matías. Porque era imprescindible que los apóstoles hubieran sido testigos oculares de los hechos de los cuales habían de ser testimonio. Porque si alguien daba un testimonio de un hecho que no había sido testigo, estaba incurriendo en falsedad. Cosa tremenda y terrible en aquellos tiempos. A los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quién escribe Primera de Pedro? Vosotros diréis, pues hombre, pues ahí está, Pedro, ¿no? Bueno, en algún momento, entre los años 60 y 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, Pedro, uno de estos 12 discípulos, escribe esta carta dirigida desde Roma, dirigida a los creyentes esparcidos en todas las regiones de Asia Menor, la actual Turquía. Pedro observa que frente a las crecientes dificultades y persecuciones generaban dudas en algunos cristianos. La duda existe. Hombre, un Dios todopoderoso, un Dios que nos anuncia, vuelvo pronto entre vosotros. ¿Cuándo vuelve, Señor? ¿Cuándo? Si es todopoderoso, ¿por qué los cristianos, además de sufrir por ser ciudadanos de un país venido a menos, como era Israel, como eran en aquella circunstancia, un pequeño país entre Egipto, Persia, Babilonia, Siria, ahí, hemos venido a menos? ¿Dónde está el esplendor de Salomón? Ya ahora somos decadentes. España, por ejemplo. ¿Por qué? Los cristianos, además de pertenecer a un país débil, también por ser cristianos, por haber adoptado una fe diferente, distinta a la oficial, ya bien sea la oficial de Roma o la oficial de los judíos, no estamos en unos y otros, recibimos bofetadas por ambas partes. Por todos los lados nos vienen las bofetadas. ¿Por qué? Porque somos minoritarios. Si os preguntara ahora, ¿cuántos creyentes creéis que habría en el mundo, creyentes en Cristo, en el primer siglo? Los historiadores nos dicen no más entre 50 a 150.000 en el mundo. No es poco, ¿eh? Recordad que el Señor, hace el año 30 y tantos, fallece, resucita, y son los testigos los que tienen que llevar el mensaje. ¿Hoy cuántos somos? Millones. Pero en aquella población, en aquel momento, éramos una minoría. Aquellos creyentes, algunos se preguntaban, ¿Dios nos ha abandonado? Porque no es posible. No todos los creyentes tienen la misma fortaleza. Algunos asumirían
maduramente que la vida es sufrimiento, sacrificio, es dureza, y entenderían, pero otros se debilitarían en la fe. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro, al igual que Juan en Patmos, que tiene una preocupación por las iglesias también de Asia Menor, de esta misma sitio, porque Juan estaba en Éfeso y tenía relación y vinculación con esta zona de Turquía y llegaba su mensaje. Pedro también, previamente, dice: Señor, ¿qué va a ocurrir con tu obra? Recordad quién gobierna en Roma, un sabio, todopoderoso y bondadoso Nerón, después de un Calígula, ¿no? En la época más maravillosa de los líderes humanos aquí en la tierra de Roma. ¿Qué hace Pedro? He de animar a mis hermanos, he de darles esperanza, he de explicarles que su sacrificio, que sus circunstancias tienen sentido en medio del sufrimiento. La persecución de los cristianos comenzó en Roma, bajo el emperador Nerón. Las películas nos han puesto en antecedentes en cuanto que Roma es incendiada. ¿Y a quién se le pegó el protagonismo? ¿A quién acusaron? A los cristianos. Después de esto, se generalizó la persecución a los cristianos. En todos los lados les perseguían. ¿Cómo dices esto, Juan? ¿Cómo lo sabes? Bueno, aquí dice Pedro, en el capítulo 5, versos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, 8, 9. Relaciona cómo el adversario está causando sufrimientos a todos los creyentes de todas las partes a causa de su fe. ¿Lo veis? El adversario es el diablo, pero es el diablo el que ha venido a dar un edicto. Es el adversario, porque como diría Pablo cuando dice: no tenemos lucha contra otros como nosotros, sino con potestades celestiales, espirituales, que influyen sobre la voluntad de los hombres en la tierra, unos para el bien y otros para el mal. Pero él dice, fijaros, vuestro adversario está como león rugiente buscando a quien perjudicar. Y os está perjudicando a vosotros, y lo que estáis viviendo vosotros en Turquía está ocurriendo así en todo el mundo. Yo estoy en Roma y aquí está sucediendo. Me llegan noticias de la Galia, que está sucediendo. Me llegan noticias de Tarraco, de Tarragona, que también en España está sucediendo. ¿Vale? Está sucediendo. Me llegan noticias, porque Roma, sabéis que todos los caminos llevaban a Roma, ¿no? Y Pablo y Pedro, entre los años 60, viven en Roma. Están allá, en el lugar que es el centro de la política, pero también de la información. Nerón gobierna entre el 54 y el 68 y ejecuta a Pablo. Ejecuta a Pablo, nos dice la historia, que muere degollado. Poco tiempo después, Pedro también moriría martirizado. La historia nos cuenta que murió martirizado en una cruz, boca abajo. ¿Os recordáis? Es importante que tengamos datos, no solamente información espiritual, sino también datos históricos, porque nosotros no creemos en un invento, creemos en un testimonio histórico, como diría Lucas. Esta epístola nace poco antes del martirio. Pablo está preocupado cuando está en Roma. ¿Recordáis una de las notas que dice: muchos se han avergonzado? Yo, como líder de la Iglesia de Dios, estoy preso. Y muchos han dicho: claro, este propagador de falsedades y mentiras ha recibido la justa causa a sus embustes. Sin embargo, Pedro dice: muchos, viendo mi situación, se han fortalecido y envalentonado, y ha venido a redundar en bendición para las iglesias mi testimonio. ¿No es así? Como dice nuestro hermano José, que aquel hermano escribió unas letras más hermosas de libertad en medio de estar apresado y perdiendo libertad. Porque es la libertad que Dios nos proporciona, que es una libertad que está por encima de la libertad que nos puedan oprimir cadenas humanas. ¿De quién estaba compuesta la iglesia? Pues la iglesia estaba compuesta de judíos y de gentiles, mayormente de gentiles de no precedencia judía. Se nos dice que
Pedro va a escribirlos, a animarlos para que permanezcan fieles en medio de la persecución. Aquí a los judíos les llama expatriados. Recordáis que en la historia los judíos, no en aquel momento, sino ya desde siglos atrás, venían siendo expatriados, vivir fuera de su país. Se habían extendido por Asiria, por Babilonia, como lo sabemos, la parte norte en el siglo VIII, la parte sur de Judea en el siglo VI, con Nabucodonosor. Luego los persas los reintegraron. Posteriormente Roma van a tener disputas, y allí hacia el año 70 sabéis que Jerusalén es destruido, el templo es destruido, y tienen todos que mirar. ¿Qué me aporta Primera de Pedro a mí, aquí y ahora? Pues mirad, Pedro intenta responder a estas cuestiones. ¿Dónde puedo yo encontrar esperanza si vivo en tiempos de crisis? ¿Dónde puedo encontrar fuerzas para seguir adelante en estas circunstancias? ¿Qué me ayuda a crecer mi fe cuando las dificultades abundan? ¿Cuál es la respuesta? Pedro apela a estos argumentos. 1. Tú tienes una nueva identidad. Lo he dicho otras veces. Tu DNI, ¿qué dice? Tu visado temporal, ¿qué dice? ¿De dónde eres? Pero en el reino de Dios tienes una nueva identidad permanente, que no la puedes perder y que te identifica. La nueva identidad nos viene dada a través de Jesús. A través precisamente de su sacrificio y su sufrimiento, nos ha entregado una nueva identidad. Pedro motivó a los cristianos a soportar la persecución. Versículo 3 del capítulo 1, debido a la gran misericordia de Dios. Versículo 3, los creyentes habéis recibido una nueva vida. Versículo 3, para una esperanza viva. Y 4, una herencia incorruptible. ¿Por qué dice? Señor, muchos de nosotros hemos perdido nuestras propiedades. Hoy lo veíamos en Job. La primera prueba de Satanás le dice, déjame tocar sus propiedades y ya verás como en vez de bendecirte, te maldice. Empecemos por sus propiedades. Empecemos por donde creemos que más les duele. Que pierdan sus propiedades, su trabajo y sus bienes. Ahora somos el pueblo de Dios, dice en el capítulo 2. Como tal, dice, debéis alegraros, regocijaros y animaros en medio del sufrimiento. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Te pregunto, ¿tienes conciencia de tu nacionalidad eterna? No leo más. Tengo para 2 horas y media, cosa que no queréis. Te pregunto, con lo informado hasta ahora, personalmente, ¿cómo está tu vida y tu relación con el Señor Jesús? En tu nueva identidad, ¿a qué rey obedeces? ¿Al rey que te ha proporcionado un reino eterno? ¿A quién sirves? ¿Aquel que te manda a cerrar la boca y ponerte eso que lleváis en la boca cuando es absolutamente innecesario? El Dios que te ha hecho un sistema inmunitario que ninguna enfermedad creada por los hombres va a acabar con tu vida, y aunque acabara con tu vida física, no podrán acabar con tu vida espiritual. Cada vez que te pones eso, estás obedeciendo al Señor de los cielos. Haz lo que quieras. Yo no me lo pongo. Por respeto a ti, me lo pongo cada día. Yo llevo 30 años sin ir al médico. No sé lo que es una enfermedad. Con lo cual no me acuses de que te voy a transmitir nada malo.
Pero si tú tienes esa enfermedad, yo te autorizo que vengas a mí y me la transmitas. Porque en el nombre del Señor, yo confío que Dios me ha dado una barrera y un escudo para protegerme. Cuidado con los tiempos que vivimos. Cuidado con los tiempos que nos quieren hacer vivir lejos de la confianza y del amor de Dios. Cuidado con las manipulaciones de las verdades. Nosotros venimos a la Biblia para entender lo que pasó, pero también para que, extrayendo las lecciones de la historia, vivamos el presente y encaminemos el futuro. Hermanos míos, vivamos en la libertad del Evangelio, vivamos en la confianza de la fe. Somos un pueblo que ha tenido una revelación de Dios. Y os voy a decir una cosa, yo voy a predicar de los malos, os voy a predicar de Satanás, y cómo manipula la realidad, la verdad y todo. Lo tenemos en la Biblia. ¿Para qué? Para que sepáis cómo actúa el enemigo. Pero más importante que eso, sabed cómo actúa nuestro amigo Jesucristo. Aquel que dio su vida, aquel que abrazaba leprosos, aquel que sanaba enfermos, aquel que se relacionaba con los que señalaban, sin preocuparle que le dijeran que era un comedón y un bebedor, porque él veía el corazón y la necesidad de los hombres que buscaban a Dios. Y ahí estaba él como alternativa. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Creemos en Jesucristo? Actuemos como cristianos, no como cobardes, sino como personas valientes, prudentes, sagaces, como valientes. Nuestra vida está llena de pequeños actos de amor. No hay que hacer grandes, pero sí hay que hacer desde las pequeñas cosas. Desde empezar a venir a la casa de Dios tan puntualmente como llegamos a nuestros trabajos. Y no soy Jesús Manzano, soy Juan Lázaro. Es de vergüenza que en la época que vivimos la iglesia no esté repleta. No lo entiendo. Necesitamos más que nunca cargarnos las pilas con la enseñanza espiritual. Necesitamos saber más de Dios. Señor, dinos quién soy, qué he de hacer en este momento de mi vida. Dime, Señor, cómo persuado a aquellos que quieran vivir, pero vivan la vida que tú les propones. A lo mejor yo no estoy siendo muy fiel a esa vida que tú propones y no ven en mí un cambio muy diferente. Ven en mí la misma angustia, la misma preocupación, los mismos temores. Yo os invito a que confiéis en Cristo. Yo os invito a que os sacrificáis por Cristo, a que sufráis por Cristo, a que no tengáis miedo, ni de lo muy poco ni de lo mucho. Dios te ha creado un caparazón natural poderosísimo, llamado sistema inmunitario. Y Dios te ha dado el Espíritu Santo, que ningún poder del maligno, si tú quieres vivir en él, puede hacer nada contra ti. Pero tienes que proponerte vivir en serio la vida que Dios te ha propuesto. Amén. Tenemos que proponernos en serio ser testigos de la luz de Cristo. Tenemos que tomarnos en serio ser sal en medio de un mundo insípido. En un mundo que no nos ofrece nada más que preocupación, temor, decadencia. Porque nosotros, como diría Pablo, no solamente tenemos que sufrir, sino que tenemos que iluminar el camino de la vida, el camino del amor. Te amo con todo el corazón. Dios nos ha amado con el corazón a todos y cada uno de nosotros. Y nos ha dicho que tenemos que vivir en amor. Veréis como Pedro, aquel Pedro al que le dijo: Pedro, tú me amas, Señor, si sabes que tú ames. Pues si me amas, cuida de los míos. ¿Tú le amas al Señor? ¿Le amas? Cuida del que está a tu lado, por favor. Cuidémonos los unos de los otros. Unos de otros. No unos a otros, sino unos de los otros. Tiene que funcionar en todas las direcciones.
porque de esta manera manifestaremos que el amor de Dios y Dios mismo vive entre nosotros. Amén. Amén. Víctor, que tú eres alto, da gracias a Dios.